¿Qué tal? El día de hoy quiero que hablemos un poco de mezclas y cultura. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque en todo lo que tú veas, por ejemplo, si eres colombiano y te gusta la comida, vas a ver que existen mezclas, ¿no? Existen ingredientes de diferentes orígenes que fueron combinados para crear algo nuevo. Imagina un plato de comida típico de alguna región. Si estás viendo esta imagen, seguramente puedes identificar que hay ingredientes quizás de México, ingredientes de Estados Unidos o ingredientes quizás de otro país. Entonces, cuando mezclas esos ingredientes, tienes algo nuevo, ¿no? Aquí puedes ver una ensalada, quizás es una ensalada deliciosa, no lo sé, pero quiero que hablemos de eso, de esas mezclas. Hay una palabra que abarca este concepto y es el sincretismo. El sincretismo es una palabra que me llamó la atención porque no significa secretismo, como yo pensaba anteriormente. El secretismo es otra cosa, es cuando quieres mantener algo en secreto. El sincretismo habla de la fusión o la mezcla de dos cosas o varias cosas. Y depende del contexto. Por ejemplo, hay sincretismo en la cultura, hay sincretismo en la religión, hay sincretismo incluso hasta en la gramática. En este video vamos a hablar un poquito de cada uno. Hablemos un poquito del sincretismo en la cultura. En Brasil se practica una danza pelea que se conoce como la capoeira. Un espectáculo al ver, o sea, puedes ver cómo dos personas se enfrentan, pero no es como una confrontación así como violenta, es como algo de sincronía, es algo bonito de ver, hay como una coreografía. Y entonces, esto fue inventado en Brasil. ¿Por quiénes? ¿Quiénes inventaron la capoeira? Puedes imaginar que llegaron africanos a Brasil y allí se mezcló con otras culturas que ya existían y entonces empezaron a crear esta danza. Y allí podríamos hablar de un sincretismo cultural. Normalmente cuando se piensa en sincretismo cultural, se piensa en que una cultura predominante y otra cultura que no es tan predominante se mezclan, ¿verdad? Y entonces crean algo nuevo. Podríamos pensar en la capoeira, cuando pensamos en eso nuevo que se creó, quizás en tradiciones africanas que llegaron a América y se mezclaron con otras tradiciones existentes y crearon algo único. Continuando con este tema del sincretismo en la cultura, podemos hablar un poco de la cultura grecorromana y podemos hablar de qué hizo la antigua República de Roma con las costumbres de la antigua Grecia. Los griegos pues ya tenían sus nombres, los nombres de los dioses, ¿verdad? Puedes pensar en Zeus, puedes pensar en Ares y en otros dioses, pero entonces los romanos conservaron estos dioses, pero le cambiaron los nombres, ¿verdad? Usaron nombres latinos. Nombres como Ares, pues cambiaron a Marte. Recuerda que Marte es el dios de la guerra para los romanos. Tengo una relación muy estrecha con los dioses griegos porque siempre estuve en contacto con ellos, siempre me gustó leer sobre su historia, sobre por qué existen, cuáles son los atributos de cada dios. Y siempre aprendía sobre los dioses griegos, pero no aprendía sobre los dioses romanos. Al final es un cambio de nombre, o sea, esencialmente es eso. Por supuesto, cuando los romanos hicieron ese cambio, de pronto agregaron otras atribuciones, pero en general eso es lo que ocurre con un sincretismo cultural. También podríamos hablar de la gastronomía, ¿verdad? Podríamos hablar incluso de la gastronomía Tex-Mex. Este es un tema un poco delicado de tratar cuando se habla con mexicanos porque el Tex-Mex no es comida mexicana propiamente dicho, sino es una fusión, ¿verdad? Es un tipo de comida que tiene raíces muy fuertes de la gastronomía mexicana, pero no es comida mexicana. Es una comida que se consume en Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses han adaptado esta gastronomía, ¿verdad? Y la ajustaron a su paladar. Entonces, crearon el Tex-Mex. Y entonces existió una fusión gastronómica. Y aquí puedes ver otro ejemplo más del sincretismo. Hablemos un poco del sincretismo en otro contexto. Hablemos un poco del sincretismo en la religión. Normalmente cuando pienso por ejemplo, en el Buda, y creo que eso existe en el imaginario de América Latina, cuando yo pienso en el Buda, pienso en una persona dorada, en una posición específica. Normalmente tiene este color dorado, pero pues depende del budismo, de pronto cambia el color. Pero pienso en esta persona en una posición específica, de pronto con los ojos cerrados y en una postura
erguida. Pero no pienso en nada más, no pienso en algo diferente. Y existen otras variantes del budismo. Eso es fascinante porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer hace poco el budismo vietnamita. Estuve en un templo bastante inusual para mí, para un latinoamericano que está en un templo vietnamita, pues es como estar en otro universo, por así decirlo. Quiero ser muy respetuoso con la religión, por supuesto, pero fue algo inusual, muy inusual. Lo que tú puedes ver en ese templo es algo que no esperas ver en un templo budista. Recuerdo que en ese templo vietnamita miraba estatuas grandes, o mejor, del tamaño de una persona, que tenían rostros de diferentes colores y eran, no sé, como una combinación de criaturas mitológicas. Tú podías ver que tenían lenguas bípedas, los ojos grandes y saltones. Y eran imágenes, a mi parecer, otra vez desde el imaginario de un latinoamericano, pueden ser imágenes pues un poco intimidantes, ¿verdad? Por supuesto, quiero otra vez ser muy respetuoso con este tema. Normalmente una persona que no tiene contacto con el budismo pues se sorprendería viendo eso en un templo budista. Y esto ocurrió por el sincretismo. Y es que en lugares como Vietnam, pues cuando llegó el budismo, se mezcló con las tradiciones y la cultura que ya existía en esa región del mundo. Y entonces surgió esta variación del budismo. Por supuesto, en América también tenemos este sincretismo religioso. Cuando pues llegaron los españoles, llegaron con la evangelización y se mezcló, la interpretación católica se mezcló con las culturas de esa región. Por ejemplo, en ciudades como Cusco, en Perú, puedes ver un Cristo que tiene una túnica inca. Recuerda que los incas fueron un imperio muy grande de Sudamérica. Y ejemplos así puedes ver en muchas partes del continente. El sincretismo existe hasta en la gramática del español. En la lingüística, el sincretismo describe ese fenómeno en el que una forma tiene las funciones de otra. Por ejemplo, piensa en la palabra cantaba. Cantaba es una forma del verbo cantar en español que puede confundirse con la primera o la tercera persona del singular. Entonces, si no tienes más contexto, cantaba, por ejemplo, cantaba y ya está, pues no sabes si se refiere a la primera persona o la tercera persona. Pero, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la cultura. Esto simplemente es un contexto muy particular y estamos hablando del contexto lingüístico. Muy bien, hablemos de otras palabras. Cuando el español llegó a América, se mezcló pues con las lenguas nativas que ya existían. Y surgieron significados, ¿no? Quizás se conservaron las palabras, pero los significados de esas palabras fueron cambiando. Por ejemplo, en el pasado se usaba la palabra cucha para referirse a una mujer bonita, hermosa. En el presente, en Colombia se usa de diferentes maneras. Depende del contexto, cucha puede ser usado de una manera de pronto un poco irrespetuosa, de una manera de pronto grosera, pero depende del tono. Se puede usar también de una manera cariñosa. Otra palabra como patatús en el pasado tenía ese significado. Los indígenas le tenían ese significado de un desmayo o una pérdida de conciencia. En el presente se mantiene y se usa de esa manera. Otra palabra que se usa en Colombia es guach, que en el pasado significaba un hombre y un guerrero valiente. En el presente el significado se transformó y cuando decimos guache nos referimos a un hombre que no es educado, que es probablemente brusco y grosero. Seguramente una palabra que has escuchado es chocolate. Pues chocolate es una palabra que viene de un vocablo indígena que significa jugo o agua amarga. Y es una palabra muy conocida a nivel mundial, no solamente se usa en español. ¿Pero por qué surgió esa palabra? Pues surgió precisamente por ese sincretismo y esa mezcla de culturas. Muy bien, en este video pues mencioné algunas palabras que vienen de culturas indígenas, pero también quería hablar del contexto del sincretismo y qué significa esa fusión o esa mezcla. Si tienes algún comentario, por favor, escríbelo en la sección de abajo, me encantaría leerlo. Si te gustó, por favor, dale un me gusta, suscríbete y por supuesto nos vemos en la próxima. Muchas gracias.